Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este tutorial. Hoy voy a hacer un maquillaje en tonos moraditos con rosita. Y como se pueden dar cuenta, el primer tono que agarré es un fucsia bastante encendido. Y con una brochita que sea punta pincel voy a estar marcando una línea hasta donde yo quiero que me llegue el corte. Recuerden, o para las que son nuevas por mi canal, yo siempre procuro hacer maquillaje con cortes porque mi párpado es pequeño. Entonces de esa manera me va a simular que tengo más amplitud en el párpado. Entonces aplico ese tono fucsia marcando hasta donde yo deseo, y lo que voy a estar haciendo es no llevarlo hasta el final, sino más o menos hasta la mitad de lo que sería el párpado, porque luego lo voy a estar aplicando un tono morado. Entonces ese tono aplico la mayor cantidad que yo desee según la intensidad que desee. En mi caso, a mí sí me gusta que quede bastante intenso, entonces por eso yo aplico bastante color y luego con la misma brochita voy a difuminar un poquito el borde para que se vaya perdiendo y no se me haga tan complicado al aplicar el siguiente tono. Como les mencionaba, a continuación de ese tono fucsia voy a estar aplicando un tono morado. Este tono es el más oscuro que ustedes tengan en su paleta. Es simplemente un tono morado oscuro y listo. Y con eso llevo la misma secuencia, voy marcando hasta donde yo deseo que se me haga el corte. Si me voy un poquito más abajo, pues no importa, no pasa nada, pero porque voy a limpiarlo. Pero entonces la parte de arriba sí tenemos que ya comenzar a ir cuidando. Tengo esta paleta de rubores que está bastante abollada, como decimos nosotros, maltratada, ultrajada, pero a mí me sirve bastante. Entonces con una brochita para difuminar, pero más pequeña, voy a estar aplicando el tono un poco más claro que el fucsia que apliqué primero. Eso de ahí es para ir bajando las intensidades en la parte de arriba y que todo se me vaya difuminando. Como pueden ver, con esta brochita voy dando pequeños círculos y en forma de parabrisa de una vez para poder ir difuminando muchísimo mejor. Doy pequeños movimientos, como se pueden dar cuenta, porque como el área es bastante reducida, no puedo hacer movimientos muy amplios porque si no se me esparce para donde no deseo. Y como les mencioné, en la parte de arriba sí ya tenemos que ir cuidando lo que son los colores. Con una brochita más ancha, pero para difuminar, voy a tratar de unir todos esos tonos. Y luego con la misma brocha que apliqué el segundo tono, lo que hago es simplemente aplicar un tono un poquito más claro para difuminar el segundo tono. Luego voy a pasar a un tono ya lilita y con ese tono voy a comenzar a difuminar toda el área que está en tonos morados. Entonces este es el segundo tono que encontré, que es un poquito más claro. Entonces desde ahí voy a comenzar a ir difuminando para llevar ese degradé que deseo. Aquí les puse en cámara un poquito más rápida para que se puedan dar cuenta cómo es el proceso de difuminar, porque si no este video se hace eterno. Con iluminador voy a estar iluminando el área del arco de las cejas. A mí me gusta que quede bastante iluminado, entonces por eso yo aplico iluminador. Pueden también utilizar una sombrita que tengan satinada, no hay ningún problema. Yo apliqué un iluminador que sea un tono más moradito, no es tan morado, pero sí lleva ese toquecito como para que combine absolutamente todo. Entonces ahí se ve una marca entre el delineador y la sombra, entre el iluminador y la sombra, pero ya luego eso vamos a eliminarlo. Primero nos enfocamos en aplicar lo que es el iluminador y ya luego con una brochita de cerdas amplias para difuminar tratamos de perder un poco esa raya. Tomo un poquito de agua micelar en un botecito y lo que hago es cortar la cuenca. Lo que yo uso siempre es una brocha exclusiva para cortarla. En este caso yo esta brocha no lo uso para absolutamente nada más, pero si ustedes no tienen, puede ser la misma brocha que ustedes usan para corregir las cejas. Simplemente la limpian bien y van a tratar de corregirlo. Es importante este paso porque de esa manera dejamos totalmente limpia el área, cosa que al aplicar el corrector no se nos mancharía
con las sombras que ya tenemos aplicadas. Luego de haber realizado este paso, lo que hago ahora sí es ir netamente a aplicar el corrector. Como se pueden dar cuenta, yo estoy utilizando uno blanco. Al final del día no me gusta tanto este corrector porque siento que no pigmenta lo suficiente, como que me quedan espacios, no sé, no me gusta ese corrector. Es de Beauty Creation, el tono blanco no me gusta, pero como lo tengo lo uso. Y como es el único que tengo, pues obviamente lo uso. Entonces lo que hago es ya simplemente marcar sobre lo que limpié. Ahí se hace todo muchísimo más fácil. Entonces por eso yo siempre limpio, porque aparte de sacarme todo lo que no deseo, también me va a ayudar a dejar una zona sumamente plana para luego yo aplicar mi corrector. Entonces ahí lo que hice simplemente es aplicarlo, y luego de yo ya haber marcado lo que yo deseo, voy a comenzarlo a difuminar con una esponjita que sea así mismo pequeña, y es importante que esta esponja esté húmeda. Entonces doy pequeños topecitos y comienzo a difuminar ese corrector. Como primer tono voy a estar utilizando esta paletita que está acá, que tiene tonos satinados, y ese tono es blanco. Ahí con el plastiquito casi no se ve, pero ya les vuelvo a mostrar otra vez. Ahí es un blanquito satinado. Al momento de aplicarlo en el párpado tampoco es que se vea hartísimo, pero sí da como ese blanco un poquito brilloso. En cámaras no se aprecia tanto, pero ya en persona de verdad que sí se ve bastante bien. Entonces ese tono lo aplico con una brochita plana desde el área del lagrimal hasta más o menos la mitad del párpado. Estos tonos no debemos arrastrarlos, simplemente debemos aplicarlos dando pequeños topecitos, nada más. Luego aplico un tonito como entre turquesita, celestito, verdecito, algo así es ese tono. Ese lo voy a aplicar a continuación, y así mismo con la misma brochita yo aplico esos colores. Voy a ir uniendo entre un color y otro para que no me quede una raya, sino que todo se vea difuminado bonito. En el canto externo voy a estar aplicando con la misma brochita, simplemente la limpié, el primer tono morado que apliqué, el más oscuro, ese lo voy a estar aplicando y voy a comenzar a difuminar esa esquina externa.
Con la brochita para difuminar pequeña voy a comenzar a difuminar el borde que me lleva hacia el tono verdecito y hacia afuera. Eso me tiene que quedar muy bien difuminado, o al menos lo mejor posible. Si necesito más tono, simplemente vuelvo a coger el color y suficiente. De ahí lo que hago es, con una brochita de cerdas un poquito más amplia, voy a utilizar el tono lilita que utilicé en la parte de arriba para difuminar, y esto lo hago para unir todos esos colores. Entonces de ahí, con la brochita que es más amplia, se me hace mucho más fácil lo que es difuminar, y me va a quedar muchísimo mejor lo que es el maquillaje. Con el rostro realizado y el otro ojito también, lo que voy a estar haciendo es aplicar un tono azul satinado en la parte de la línea de agua. No voy a aplicar absolutamente nada más, simplemente ese tono azulito voy a aplicarlo con la primera brochita que utilicé. Este tono es importante aplicarlo lo más cerquita a las pestañas inferiores. Y ahí lo que pasó fue que me manché un poquito, pero ya luego lo que hice fue limpiarlo, no pasa nada. Entonces me enfoqué en el párpado y listo. Con la brochita para difuminar de cerdas pequeñas, simplemente en la esquinita traté de unir esos dos tonos y ayudarme a difuminar un poquitito más. Entonces eso es todo lo que hice por esos lados. También apliqué unas piedritas en forma de corazón, que en pantalla no se ve la forma de corazón, pero sí son así. Entonces simplemente apliqué una de cada lado. Eso sí es opcional, si ustedes desean pueden aplicarlas, o si no, pues simplemente la quitan y ya no pasaría absolutamente nada. Pero a mí me gustaron esas pepitas y por eso las apliqué en esa área. Como se pueden dar cuenta, estoy utilizando las dos brochas para ayudarme a difuminar exactamente en el área donde deseo, y la más amplia para ya ayudarme a difuminar en general. El siguiente paso sería rizar mis pestañas. Yo aquí lo que hago es un pequeño rizo, nada más. Rizo mis pestañas y aplico una capita ligera de máscara de pestaña, de rímel, como ustedes lo conozcan. Aplico algo sumamente ligero en la parte superior
para luego proceder a aplicar las pestañas postizas. En mi caso yo estaba utilizando unas pestañas bastante grandes que después no me gustaron porque estaban muy grandes, entonces lo que hice simplemente fue sacarlas y cortarles un poquito el largo. Como se pueden dar cuenta, están bastante grandes, entonces de ahí las volví a aplicar y no pasó nada. Retiro todo el exceso de polvo que dejé en la parte del mentón, en las mejillas, parte de abajo en las mejillas, con una brochita amplia, y ya de ahí comienzo a dar simplemente los pequeños toquecitos que me faltan, cosas mínimas. Mi nariz, el bendito problema que yo tengo en la nariz, pero bueno, trato de corregirla lo mejor que pueda, pero ya hay ocasiones en las que ya no se puede, pero bueno. Entonces lo que hago es simplemente seguir limpiando todo el polvo hasta que se seque un poquito mi goma de pestañas para aplicar las pestañas. Ahora sí, limpio muy bien mi pinza y lo que hago es proceder a aplicarme las pestañas. Como ustedes se pueden dar cuenta, ya ahí las pestañas quedaron un poco mejor porque como las corté, pues ya lucen diferentes. Miento, aquí es la primera vez que me las apliqué y después de haberme las aplicado es que me doy cuenta que las pestañas me quedaban muy grandes, pero para que se den cuenta que esto pasa. Entonces yo las apliqué, yo dije ya estas pestañas se ven bien, pero ya luego de verme bien, ya vi que estaban muy grandes y me tapaban casi todo el maquillaje y yo no quería eso, yo quería que sí se luzga el maquillaje. Entonces lo que hice después de haber pasado por ese tema de aplicarlas, me las quité. Ahí no me convencía tanto, pero yo dije bueno, voy a aplicar la otra para ver qué tal se ve. Pero definitivamente no me gustó, las quité y me las volví a aplicar y ese proceso lo van a ver. Aquí sí, aquí me las volví a aplicar y de un lado sentía que estaban un poquito más largas, entonces simplemente lo que hice fue con la tijerita recortarlas un poquito más ya pegadas y sí me fui cortando un poco mis pestañas naturales, pero no pasa nada, como son igual chiquititas, no se notan, no tengo problema. Entonces simplemente las recorté un poquito más y listo, ya siento que ahí se ven un poquito mejor porque ya no están tan grandes como estaban, pues no. Listo, como la vi, lo único que hice simplemente fue aplicar un gloss. Ustedes pueden aplicar un tono rosadito bajito, un tono nude, el tono que más les agrade, pero en mi caso yo quise aplicar un gloss.
puede faltar. A mí me gusta brillar bastante, aplicarme bastante iluminador, así que eso lo hago en los pómulos, lo hago en la punta de la nariz, en el arco de Cupido y en medio de la ceja. A mí me gusta bastante aplicarlas en esa área. No sé si a otras personas les gustará, pero en mi caso a mí sí me gusta. Entonces lo que hago es simplemente aplicar bastante el iluminador y me arreglo un poquito el cabello, según yo, por ahí me cambio de blusa para que se vea un poquito mejor la situación. Y pues chicas, quédense hasta el final del video para que ya vean cómo quedó con un peinadito por ahí más o menos realizado. Y como se pudieron dar cuenta, es un maquillaje bastante fácil, no son maquillajes difíciles, al menos trato de explicarles de la mejor manera, trato de que los tutoriales no sean tan largos para que no se aburran y puedan ir viendo el paso a paso. Ahora sí, ya vean el resultado final, cómo nos quedó todo eso ahí. Y ahora sí, chicas, las dejo y nos vemos hasta un siguiente tutorial. Bye.